¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. El derecho a la información que tiene la ciudadanía en general y la seguridad e intimidad que tiene un funcionario investigado por probidad mantiene enfrentados al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Corte Suprema de Justicia. A finales de julio, el instituto emitió una resolución ordenando a la Corte Suprema entregar una versión pública de investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios. Los magistrados, en Corte Plena, votaron en contra y se rehusaron a dar esa información, argumentando que se violaría la Constitución y se atentaría contra derechos del investigado. La Ley de Acceso a la Información Pública establece como infracción muy grave el no proporcionar información que haya sido ordenada por el Instituto, con sanciones hasta de 40 salarios mínimos. El pasado miércoles, el Instituto decidió iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra de la Corte Suprema de Justicia por negar esa información. De estos temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y damos la bienvenida esta mañana para hablar de estos temas a Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que está con nosotros. También nos acompaña en el estudio Jessica Estrada de Funde y Oscar Campos del ISD para hablar sobre estos temas que hemos puesto en contexto del impasse que existe entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenido, Jaime. Gracias. Muy buenos días, Wendy. Un gusto estar tan temprano con tan distinguidos amigos. Gracias por madrugar, la verdad. Por favor. Jessica, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Oscar, ¿cómo están? Bienvenido. Wendy, gracias. Un placer estar acá. Un gusto verlos, chicos. Bien, vamos a comenzar con ese tema que poníamos en contexto, pero antes invitarles a que participen desde ya en las redes sociales. Ahí están en pantalla. Estamos en Twitter como República 33 TV y estamos también en WhatsApp en el 7318-7627 y estamos en la cuenta de Facebook como República TV 33. Así que ahí está para que usted participe, haga sus preguntas y comentarios de los temas que vamos a conversar esta mañana. Y entramos de lleno ya sobre este choque, por decirlo así, que ha habido, Jaime, entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Corte Suprema de Justicia, para entender y para poner en contexto a los televidentes cómo y cuándo inicia esto. Bien, se trata de una discusión que ya tiene algunos años atrás y que ya había sido superada. Hubo una solicitud por parte de ciudadanos solicitando información relacionada con los informes que la sección de probidad realiza cuando investiga las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de declarar bajo reserva estos informes o exámenes que realiza la sección de probidad, en tanto estos informes o este examen no haya finalizado, es decir, no se haya dicho que el funcionario quedó absuelto de todo presunto enriquecimiento ilícito. No haya una sentencia. O no haya una resolución final de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que desde el año 2015, hace 4 años atrás, cuando se hizo la primera petición de acceso a la información relacionada a las declaraciones de patrimonio, en un primer momento lo que se pidió hace 4 años fue la declaración patrimonial de los funcionarios. El Instituto de Acceso resolvió en aquella ocasión y la Corte Suprema de Justicia comenzó a emitir versiones públicas de las declaraciones de patrimonio. Una versión pública significa que se tachan o se ocultan todos aquellos elementos relacionados con la vida íntima de los funcionarios, como domicilio, familiares, es decir, los datos personales. Posterior,
hubo solicitudes ciudadanas pidiendo ya no las declaraciones de patrimonio, sino los exámenes que realizaba la sección de probidad. Fue así como en su momento se conocieron los exámenes que hizo la sección de probidad a las declaraciones de patrimonio de los ex presidentes de la República, Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes. La información se entregó. Estoy hablando de hace 4 o 3 años. Sí. Hoy en día hubo una nueva petición de acceso pidiendo estos informes y la Corte Suprema de Justicia adujo en primer lugar la reserva de algo que ya, repito, había sido superado 3 o 4 años atrás. Hablamos de estos exámenes, no de la versión pública, entonces. Por supuesto que cuando se solicita esta información, la Corte Suprema de Justicia emite versiones públicas, ya sea de la declaración de patrimonio en sí o bien de los exámenes que realiza la sección de probidad. Es decir, aquel argumento que se violenta la intimidad de los funcionarios en realidad no cabe porque todos los datos personales no se incluyen en esas versiones públicas, sino más bien toda su situación patrimonial. Y está claro que el interés ciudadano, el interés social consiste en determinar, por ejemplo, cuáles son los argumentos que tiene la sección de probidad como para determinar que hubo o no presunto enriquecimiento ilícito. Yo creo que ese es el tema central. A ver, ambas instituciones están aduciendo o están argumentando, Jessica, derechos constitucionales para no brindar esta información, esta declaración pública, como lo explica Jaime. Me gustaría ponerlo de manera más sencilla para que la gente lo entienda. ¿Quién realmente tiene la razón acá? Bueno, en realidad, justamente a la solicitud de información que se refería Jaime hace un momento, se impulsó desde nuestro Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en Funde con las personas que estaban al frente hace 4 años y fue una batalla, podríamos decir, porque al principio tuvimos muchas dificultades para poder acceder a la información. Lo primero que le dicen es no, usted no puede acceder a esta información, es reservada o es muy delicada o le pueden dar muchísimos argumentos para ello. Y el problema es que de un tiempo para acá hemos visto que los pasos que se fueron dando y los avances que vimos en esta materia ahora tienen retrocesos. Y es justamente lo que planteaba Jaime hace un momento, es información que ya se estaba brindando, que hace unos años la Corte Suprema dijo, no, es que no se puede conocer hasta que se haya terminado el proceso. Y es como, está bien, pero no nos parece una reserva de 7 años como la habían puesto. Entonces seguimos insistiendo y luego terminaron diciendo, tienen que entregar esa información. La Corte Suprema de Justicia se ha negado y quien lo ha ordenado es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, lo que estamos sosteniendo desde Funde es que los magistrados que aprobaron no entregar esta información están cometiendo una infracción muy grave según lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Y aquí, más allá de la parte constitucional, que los colegas abogados se podrán referir mejor que yo a ello, estamos viendo el derecho que todos los ciudadanos tenemos de recibir información pública. Y eso es justamente lo que la Corte Suprema de Justicia no está cumpliendo, aun cuando quien se encarga de determinar y demandar en torno a esto es el Instituto de Acceso. Entonces, están cayendo en un desacato administrativo. Ya en términos constitucionales creo que la narrativa es un poco diferente, pero de entrada es muy peligroso para nosotros que estamos confiando en el trabajo de todas las instituciones que, independientemente si es la Corte Suprema de Justicia u otra, cuando el instituto les ha ordenado algo, lo que esperamos es que se cumpla. Y está establecido bajo qué parámetros, que sean versiones públicas, que se cumplan con ciertos plazos, y eso es lo que ahorita no se está cumpliendo. Me gustaría que viéramos un video sobre las declaraciones que ha dado pues, la Corte Suprema de Justicia en este sentido. Bueno, video no, es un escrito. Ahí está, dice, el Pleno de la Corte considera que se vulneraría el derecho a la seguridad, que es lo que están argumentando ellos, y la intimidad personal de los funcionarios, ya que se sometería al escrutinio público todos los datos referentes a su caudal patrimonial personal y el del núcleo familiar, así como la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso. Oscar, ¿cómo se puede entender esto que da la impresión que es parte de una mala interpretación entonces que hace la Corte? Porque si en otros casos ha brindado información o ha dado informes, digamos,
públicos, resguardando los datos personales de los funcionarios. ¿Por qué entonces ahora argumenta esto? ¿Cómo se puede entender? Primero hay que entender que el caso que ya se señalaba anteriormente por parte de Jaime y Jessica, cuando se comenzaron a dar la declaración de probidad de inversiones públicas que permitieron revivir la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de prevención de enriquecimiento ilícito, una ley que tenía 60 años de que nunca se había aplicado, había una configuración diferente de la Corte en pleno. Es decir, habían 5 magistrados que estaban haciendo, digamos, una labor que se puede llamar innovadora en cuanto a la gestión pública desde la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en la elección del año pasado que se realizó del magistrado de Corte Suprema de Justicia, cambia completamente esa configuración. Vemos magistrados que incluso algunos han sido señalados por tener mucha vinculación con algunos partidos políticos, y eso se traduce en la resolución. Y no solo en esta resolución, en otras resoluciones, por ejemplo, inconstitucionalidades contra elección de fiscal, inconstitucionalidades contra otro tipo de funcionarios, incluso resoluciones sobre derechos humanos, que esta nueva conformación de Sala de lo Constitucional y nueva conformación de Corte en Pleno ha comenzado a dar pasos hacia atrás en cuanto a lo que se había avanzado. ¿Quién tiene la razón? Para mí tiene la razón el Instituto. Recordemos que el artículo 240 de la Constitución señala que es obligación de los funcionarios presentar su declaración de patrimonio. El artículo 8 de la Constitución establece que los funcionarios y todas las personas estamos obligados a cumplir con lo que la ley manda y a no cumplir con lo que la ley no prohíbe. En este caso no se ha prohibido de ninguna manera en la ley que se entregue una versión pública de su declaración de patrimonio. Y el argumento de que se rompe el debido proceso, que se viola la intimidad o se viola el derecho de información personal, queda completamente sin lugar, porque en ningún momento se les está atribuyendo ninguna conducta antijurídica o ninguna conducta ilegal. A ellos no se les está diciendo que se han enriquecido ilícitamente por el hecho de entregar la declaración de patrimonio o por el hecho de entregar los exámenes que realiza probidad. Al contrario, eso nos puede ayudar para que ellos puedan después desvirtuar, si en caso se pasa a una etapa judicial, que sería la Cámara respectiva, que mira los juicios por enriquecimiento civil, y ahí es donde se van a ir ellos a ventilar con pruebas, a ejercer su derecho de garantía y de debido proceso. Entonces, ese argumento para mí es una vulneración, primero, del derecho de acceso a la información contenido en la Constitución, y segundo, del derecho de petición que tiene el ciudadano, que está en el artículo 18 también de la Constitución. Al sopesar ¿cuál es el derecho más importante? Recordemos también que la misma doctrina y la misma ley nos ha establecido que el bien común, el bien de 6 millones, 7 millones de salvadoreños, debe de estar por encima del bien particular de 3, 14, 15 funcionarios, que son los que se están tratando de escudar con este artifugio legal. Ahora bien, hay que decirlo, y entiendo que la Corte Suprema de Justicia no ha establecido un plazo fijo para poder eliminar esa reserva, es decir, puede que quede bloqueada para siempre. ¿Es así? A ver, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, el plazo máximo para poder declarar una reserva es de 7 años. No pueden haber reservas indefinidas. Ese es un principio básico del derecho de acceso a la información pública. De tal manera que lo que se está aquí solicitando, en primer lugar, es que esta reserva no tiene sustento. Y esto tiene, más allá de lo que apuntó Oscar, más allá del cambio en los nombres o en los titulares de la Corte Suprema de Justicia, si tú ves la institución como todo un órgano, el órgano judicial no se puede ir en contra de sus propios actos. Es decir, si con anterioridad el órgano judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y esta a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública comenzó a proporcionar esta información, el derecho de acceso no puede ir en regresión. Vamos a quedarnos hasta acá, Jaime, porque tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con más de esta entrevista. No nos cambie. Estamos de regreso esta mañana conversando con Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. También está con nosotros Jessica Estrada,
de Funde y nos acompaña Óscar Campos del ISD. Estamos hablando sobre transparencia y acceso a la información, centrándonos en concreto del caso o del enfrentamiento que está teniendo el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Corte Suprema de Justicia, porque ésta se ha negado a brindar los informes públicos de probidad, es decir, el patrimonio de los funcionarios de 2018. Me gustaría que viéramos unas declaraciones de Rodolfo González, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en este sentido. Saber la situación patrimonial de un funcionario es de interés público. En el año 2015, los magistrados constitucionales avalaron entregar los informes patrimoniales de todos los funcionarios y exfuncionarios. Porque incluso hay magistrados que firman esta sentencia y que firmaron la de 2015, dando la declaración, aceptando la petición de acceso a la información. Ahora considera que Corte Plena debe explicar por qué ha decidido cambiar la jurisprudencia, pues se ha hecho pública una gran cantidad de información. En julio de 2015 y solo en el último cuatrimestre de ese año, la Corte dio más de 7.000 o contestó más de 7.000 peticiones de acceso a la información pidiendo declaraciones patrimoniales de los últimos presidentes de la República, de los 84 diputados, de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, etc. Además, explicó que se debe entregar una versión pública, tapando la información relativa a hijos menores de edad, su dirección particular, su número de teléfono, de su residencia, cuestiones que sí están dentro del ámbito de la vida privada, personal y familiar. ¿Cuáles son sus opiniones sobre esas declaraciones? Y una pregunta, ¿hacer un informe público de probidad de un funcionario no se convierte antes en un juicio mediático, antes de que sea vencido, digamos, en juicio este caso? ¿O cómo se puede entender? Sí, con relación a las declaraciones del ex magistrado Rodolfo González, estoy de acuerdo totalmente con él. De hecho, me viene a la memoria que la primera declaración de patrimonio que se solicitó fue la de él. En junio del año 2017, la petición de acceso que dio origen a todo esto fue conocer el patrimonio del ex magistrado Rodolfo González y la Corte Suprema de Justicia. Y bien lo menciona él en su declaración, varios de los magistrados que actualmente fungen avalaron la entrega de esta información, ¿sí? Por eso puedo señalar que la Corte Suprema de Justicia se contradice y no puede ir en contra de sus propios actos. Ahora, con tu segunda pregunta, Wendy, relacionado a una presunta violación a el principio de inocencia, vale decir que lo que se ha pedido en este momento son los informes o exámenes que ha realizado la sección de probidad a las declaraciones de patrimonio. No se está diciendo que haya un prejuzgamiento del caso. En la Ley de Acceso a la Información Pública existe otro caso similar que se puede relacionar en este caso, es con Corte de Cuentas de la República. El artículo 16 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que los informes de auditoría que realiza la Corte de Cuentas de la República es información pública, independientemente si más adelante escala o no a lo jurisdiccional. Es decir, no es argumento que todavía no se ha resuelto en vía judicial un presunto enriquecimiento ilícito. Es información pública el informe que realiza la sección de probidad. Ese informe que sin duda alguna nutre la decisión que emita la Corte en pleno sobre si enviar o no a juicio a un funcionario o exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito. El quid del asunto, lo medular, es conocer por qué se decide, con base en ese informe, que hay presunto enriquecimiento ilícito, pero también por qué, con base a ese informe, también se decide que no hay presunto enriquecimiento ilícito. Pero sí, este informe contiene elementos que tienen indicios de enriquecimiento ilícito. Como cualquier auditoría que pueda realizar también la Corte de Cuentas de la República, y lo único que tenés que mantener bajo confidencialidad son los datos personales. El patrimonio o la declaración de patrimonio de un funcionario es pública, ¿sí? Creo que eso los amigos televidentes lo deben comprender de una manera sencilla. Si un funcionario decide serlo,
significa que se somete al escrutinio público, no solamente de sus actuaciones o de sus decisiones, sino en el caso concreto en cuanto a su patrimonio. ¿Por qué? Porque está claro que, y la experiencia lo demuestra, en casos pasados, que han habido funcionarios que han iniciado con un determinado patrimonio y han finalizado su gestión con un patrimonio exorbitante. Si nosotros realmente nos comprometemos a combatir la corrupción, deberíamos comenzar con señales como estas. Y este no es un prejuzgamiento, que quede claro, recordemos que este es un acto meramente administrativo que realiza la institucionalidad y en este caso la Corte Suprema de Justicia a través de probidad lo que hace es verificar el patrimonio entrante de un funcionario versus el patrimonio saliente al final de su gestión. Si hay, dice la ley, si hay un aumento injustificado, o sea, no te está diciendo que todos los aumentos ya son inmediatamente culpables o están siendo vencidos en juicio o se les está atribuyendo un linchamiento público. Se les está diciendo que hay un incremento y si ellos justifican, mire, antes ganaba $1,000 y hoy como funcionario gano 3,000, obviamente va a haber un incremento. Pero si ese incremento es justificado y se logra demostrar, no hay ningún problema. Y en ese sentido les da la certeza también a los funcionarios que aquellos que han actuado bien en su gestión puedan también salir airosos y decir, aquí está mi declaración de patrimonio, aquí está mi examen de probidad y yo no tengo ningún señalamiento de enriquecimiento ilícito, pero lo ven al revés. Lastimosamente los funcionarios lo ven como una intromisión, como una vulneración de su derecho de intimidad o su derecho de datos personales. Lo que pasa es que no les gusta, como lo dice Jaime, estar sometidos al escrutinio público. Y aquí hay que ser muy consciente que no es solo los funcionarios de más alto nivel. Vemos casos, por ejemplo, de directores, de contadores, de personas que manejan fondos públicos que están obligados a entregar también su declaración de patrimonio y ellos no están alegando violaciones de carácter constitucional. Ellos están muy dispuestos a seguir entregando su información porque les gusta saber que ellos están colaborando con la transparencia en la gestión pública. Entonces, aquí hay que cambiar el chip y yo creo que el ciudadano ha entendido eso. Ya de hace un par de años para acá, el ciudadano ha entendido que es un contralor de la función pública y por eso ahora estos temas están mucho más en boga, porque no somos los mismos de siempre los que estamos hablando, sino que hay universidades, hay organizaciones de jóvenes, hay otras instancias que ya están también hablando sobre la transparencia en la gestión pública y este debería ser uno de los elementos que no debemos dejar que hoy pasen por encima como lo quieren hacer los magistrados. A propósito, tengo algunos comentarios en redes sociales, la gente ha participado y yo hice una pregunta el día de ayer en mi cuenta de Twitter y decía, el desacato de la Corte a la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre la publicación de informes de probidad de 2018, ¿significa esto un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información? Y vamos a ver qué nos contestaron. Antonio dice, yo digo que sí. Vamos con otro más. Sergio dice, por supuesto, y además un mal precedente viniendo de una instancia de justicia. Carlos Escobar dice, indigna. Al mismo tiempo, la falta de transparencia de este gobierno y la cancelación de la Secretaría de Acceso a la Información es un retroceso. Una razón que no se habla con el CICIES es precisamente evaluar la función institucional donde se corrompen las leyes vigentes. Oscar López dice, la debilidad y deshonestidad del Poder Judicial siembra y cosecha impunidad. ¿Qué pueden responder, Jessica, a estas? Bueno, muy de acuerdo con lo que ya decían acá los amigos y también con lo que manifiestan en las redes sociales. Y es que es importante tener siempre como las dos perspectivas que tiene que haber sobre esto de las declaraciones patrimoniales. Por un lado, bien lo señalaba Oscar, los funcionarios deberían verlo como una oportunidad de probar que en su actuar están siendo probos y en realidad de ahí viene el nombre, porque en sí la ley es de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Y por el lado de la ciudadanía, que nos están dando herramientas con las cuales podemos mejorar el escrutinio o la contraloría que ejercemos a la función pública, a todos los que están en cargos públicos de alguna manera representándonos y velando por nuestros intereses. Entonces, por ejemplo, estaba revisando algunos datos ayer y con lo que decía Jaime, gracias a que tuvimos acceso a esas declaraciones patrimoniales, se pudo comprobar en un primer momento que el expresidente Saca, por ejemplo, entró con un determinado patrimonio y al terminar su gestión tenía 250% más. Condena por eso. En el caso de Funes, incluso es hasta gracioso, porque la capacidad en sí que tiene la sección de probidad de investigar es pequeña en comparación con ya cuando se trata de un proceso judicial y lo que hace la Fiscalía, por ejemplo. En probidad se determinó que el patrimonio de Funes había enriquecido, no sé, 10%, en 9.5% respecto a su declaración inicial. Pero
decían $600,000. Y cuando ya la fiscalía toma el caso y esto se transforma en algo judicial, son 300 millones. O sea, no era ni la sombra lo que se pudo descubrir, pero es lo que dio luces para saber que ahí había algo malo. Y es lo que... 400,000. Ajá. Entonces, y fue casi la totalidad de la partida secreta que tenía en ese momento, en el quinquenio, sí, ¿no? ahí entran otros temas importantes de ir incorporando, porque para nosotros, primero, la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido sin duda una de las herramientas que ha permitido dar pasos importantes en este país en materia de transparencia. Tenemos esta ley que, aunque data de 1959, si no me equivoco, en realidad no había sido aplicada. Incluso en 2003, 2004 dijeron, bueno, Providad ya no va a hacer nada prácticamente, medio despertó allá por 2012, 13, luego se comenzó a pedir la información y primero es como sí, aquí está la versión pública. Luego la lucha que les comentaba hace un rato fue, bueno, dígame cómo es el informe que determina que ha hecho Providad para analizar, bueno, así es la declaración que me presentó al inicio, al final, se ha enriquecido ilícitamente o no, y la respuesta en realidad es que mire, en realidad no tenemos estas auditorías, los informes no se han hecho. Entonces, ¿qué ha estado haciendo Providad para dar seguimiento? No se trata solo de un checklist, eso es el paso inicial, que cumplan presentando su declaración y que luego esto permita un mejor escrutinio de parte de la ciudadanía y también de las instituciones de control. Pero no es solo como, aquí está mi declaración, de qué manera yo en Providad compruebo que lo que me están diciendo es cierto, cómo estoy contrastando información con los bancos o cualquier otra fuente que pueda tener, para saber que es información fidedigna y garantizar que lo que se está brindando a la ciudadanía es cierto. Entonces, partimos de esta declaración patrimonial. En otros países tienen declaración de interés y aquí no podemos ni siquiera hablar del asunto porque a duras penas estamos cumpliendo con esta norma, y es importante más bien pensar qué más podemos hacer para mejorar y para facilitar la rendición de cuentas de parte de los ciudadanos, de los funcionarios y el control social de parte de los ciudadanos. Gracioso, fíjate, les quiero comentar, ayer precisamente hablando de este tema en una de las clases en la universidad, me dice un alumno, mire, lo que pasa es que ya viene la campaña electoral, me dice. Entonces, ahorita no van a querer que ningún funcionario que vaya a correr por elección popular salga con alguna nota periodística que ha aumentado su patrimonio, aunque sea justificada o no, porque a veces también los medios de comunicación sacan la nota, pero en el contexto, pues obviamente se lee ya más al detalle. No van a querer eso, porque después ya no van a poder ellos venir a prometer transparencia y probidad, porque ya están siendo por lo menos señalados por alguna nota. Y yo me quedé, wow, qué buen análisis estás haciendo, porque yo no me había puesto a pensar que precisamente se viene una campaña primero para 2020, para las elecciones internas de los partidos, y luego en 2021 la legislativa y municipal, que siempre salen personas señaladas como diputados o alcaldes por algún tipo de enriquecimiento o posible enriquecimiento ilícito. Entonces, habría que sopesar también si por ahí va la cosa, además. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. No nos cambie, regresamos. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 9 minutos, conversando sobre transparencia y acceso a la información pública. En el estudio nos acompaña Jessica Estrada de Funde, Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Óscar Campos del ISD. Me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo, sobre este impasse que existe entre el Instituto y la Corte Suprema de Justicia para entregar los informes de probidad de 2018. Vamos a ver. La Corte Plena ha decidido llevarlo a la Sala de lo Constitucional. Como instituto hemos emitido una resolución que también se le ha pedido un informe del acta donde se tomó la decisión, la cual ya la recibimos el día miércoles, y entramos, como hemos dicho también, en el proceso de análisis de que se va a decidir. Acá lo importante es, más allá de que se pueda visualizar un conflicto,
creo que lo más importante es que se deja precisamente al ciudadano, a la ciudadana limitada en su derecho de acceso. Entonces, creo que lo más importante para las instituciones del Estado es el compromiso que tienen con la ciudadanía y no limitarle su derecho de acceso a la información. ¿Pero qué podría hacer el instituto? ¿Qué opciones tienen? Bueno, dentro de las opciones está la posibilidad que hemos hablado anteriormente de que puede derivar en un incidente sancionatorio, ¿verdad? Lo cual es un procedimiento de carácter administrativo en el cual el instituto lo realizará si es que esa, repito, sea la configuración y en eso deriva el caso. ¿A quién se sancionaría y con cuánto? Es decir, esa parte sí no se la puedo decir completamente porque sería como estar adelantando criterio, pero en sí hay que decirlo, dentro de la ley de acceso a la información pública y su catálogo de infracciones el no cumplimiento de una resolución emitida por el instituto, ¿verdad? Entonces habría que determinar si en efecto hay elementos que configuren eso, pero repito, al final de cuentas. Bien, agregando lo que dice Jaime, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, me gustaría que hiciéramos una valoración para conocer qué tan robusta es la Ley de Acceso a la Información Pública para que la Corte Suprema de Justicia pueda entregar estos informes públicos. De acuerdo. La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a todas las instituciones del Estado. Les llama sujetos obligados al cumplimiento de la ley. Y uno de esos sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y a lo que dictamine el instituto en casos concretos como este, es el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia. Es decir, acá no estamos propiamente ante una discusión si la información debo darla o no por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia está obligada a entregar la información que ordena el instituto. El instituto es el órgano garante en la materia, el órgano especializado. Me llama la atención que la Corte Suprema de Justicia haya decidido enviar el caso, el planteamiento a la Sala de lo Constitucional. Me llama la atención porque la Corte Suprema de Justicia, con algunos matices en comparación al año 2017, está repitiendo un patrón. Corte Suprema de Justicia en pleno, en decisiones que le son adversas, cuando ordena el Instituto de Acceso a la Información Pública la entrega de una información y la Corte en pleno no está de acuerdo, envía a la Sala de lo Constitucional. Hace 2 años, a través de amparos, y hoy han utilizado otra figura o pretenden utilizar otra figura como es la inaplicación, pero están repitiendo el mismo patrón. Hace 2 años, el Instituto de Acceso a la Información Pública, en otros casos, pero que vinculaban, no relacionados a probidad, pero que vinculaban a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la entrega de cierta información al Pleno de la Corte. Y vino el Pleno de la Corte de un día para otro, de una manera express, presentaron 2 amparos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los propietarios, presentaron de la noche a la mañana 2 amparos. Y al día siguiente la Sala de lo Constitucional en aquel entonces admitió esos amparos y suspendió los procesos sancionatorios que el Instituto de Acceso había iniciado en contra de los magistrados. No me va a causar extrañeza que hoy pretendan o hagan lo mismo. La Ley de Acceso a la Información Pública establece como infracción muy grave cuando un sujeto obligado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, no entrega información, multas de 20 a 40 salarios mínimos mensuales en el sector comercio. Estamos hablando de $6,000 a $12,000. Pero seguramente, aunque ya fue iniciado ese proceso sancionatorio esta semana, según las declaraciones del comisionado presidente, no es de causar extrañeza que de pronto exista una resolución
de la Sala de lo Constitucional diciendo que no proceden esos procedimientos administrativos sancionatorios. La sorpresa para mí... ¿Qué va a pasar entonces si sucede eso? Si la sala se pronuncia, se van a mantener... ¿qué viene después? Va a pasar un largo tiempo mientras la Corte o la Sala no resuelva los casos, porque de hecho, estos dos casos que yo te menciono, que son el 150-2017 y 151-2017, todavía la Sala del Constitucional no se ha pronunciado, es decir, no ha emitido una resolución definitiva. Yo espero que mis amigos de la Sala de lo Constitucional me sorprendan en el buen sentido de la palabra y apliquen el principio de máxima publicidad y no suspendan órdenes del Instituto de Acceso. Jessica, con lo que plantea Jaime, porque desde la primera parte de la entrevista ha apuntado un elemento que me parece bien interesante, tiene que ver con este patrón que estamos viendo de actuación de la Corte Suprema de Justicia desde años atrás, en unos casos más o menos similares, en otros distintos, pero digamos que viene siendo un poco en contra a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y el derecho que tienen los ciudadanos de conocer esos informes públicos, como lo dicta la ley. ¿A qué puede responder estas actuaciones o este comportamiento de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se puede leer eso? Considero que es fácil leerlo desde el punto de vista del interés político, de pensar que detrás de esto hay decisiones eminentemente políticas, pero es peligroso porque no es que estén bien sustentadas, sino que solo es pensar en el interés de algunos en torno a un determinado tema. Sin embargo, yo también estoy esperando que nos sorprendan en la Sala de lo Constitucional y que continúen fortaleciendo el derecho de acceso a la información pública y no al contrario, porque resulta sorprendente, y lo apuntaban las palabras del ex magistrado González, algunos que hace unos años votaron por brindar acceso a este tipo de información, ahora están en el grupo de los que votaron por no entregarlas. ¿Cómo podemos explicar ese cambio de criterio? Esa contradicción, ¿no? Ajá, Sí. y en realidad sí, es una contradicción bien grande. Y sumando un poco a lo que decía Jaime, yo creo que, bueno, desde el principio se decía que nuestra ley de acceso a la información pública está entre las mejores del mundo. Tal vez ahora ya pasaron algunos años, tenemos que hacerle unos retoques, pero sigue siendo una ley muy buena. Las sanciones que impone, de verdad que son, digamos que están dentro de lo que uno esperaría, al contrario de la de probidad, que son unas sanciones muy bajas. Entonces, no sabemos hasta qué punto esto puede ser un disuasivo. Ojalá se lograra concretar este proceso y también ir sentando otro tipo de precedentes para que los funcionarios sepan que esta información no es de los funcionarios. O sea, en principio es de todos los salvadoreños, y lo que esperamos se aplique es que la transparencia debe ser la norma, el principio de máxima publicidad que decía Jaime, y salvo contadas excepciones, esta información puede reservarse y debe justificarse muy bien el cómo. Entonces creo que lo primero, estamos esperando de qué manera justifican ellos mismos esta decisión y también de qué manera va a actuar la Sala de lo Constitucional. Ahorita tenemos que esperar porque podemos sacar muchas conclusiones sin toda la información que necesitamos. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. No nos cambia. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 22 minutos, conversando sobre transparencia y acceso a la información pública. En el estudio nos acompaña Oscar Campos del ISD, Jessica Estrada de Funde y Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que nos han llegado en las redes sociales. Paul Steiner dice: es importante saber que probidad no es un juicio, sino un análisis. Si la declaración de salida no cuadra con la de entrada,
más las explicaciones dadas, debería ser obligación de la Corte Suprema enviarlo a juicio civil. Vamos con otro más. Roberto Burgos Viale nos dice: los peticionarios de información pública no deberían cargar con los prejuicios que algunos funcionarios tienen sobre el ejercicio de la libertad de prensa y expresión. El prejuzgamiento mediático no existe, solo el temor a que se conozca el enriquecimiento. Rey Are dice: cuando se niega el derecho a la información al pueblo, lo que se hace es darle más armas a la corrupción, corruptos y corruptores. Oscar, tu lectura sobre estos comentarios. Completamente de acuerdo con lo que dicen los amigos. Saludos a Paul, saludos a Roberto también. Estamos ante la posibilidad de que efectivamente hay un retroceso en cuanto a materia de acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. El cumplimiento de las convenciones internacionales de la OEA y de la ONU pueden quedarse completamente incumplidas, digámoslo así, si se toman ese tipo de decisiones o si se siguen tomando ese tipo de decisiones dentro de la institucionalidad. Hablar de un discurso de transparencia, hablar de un discurso de probidad, pero cuando tú ves funcionarios que hacen este tipo de acciones o que efectúan este tipo de actos, te queda muy en duda en realidad su compromiso real con la democracia y con la transparencia. Acá es donde el ciudadano tiene que poner también mucha atención, donde el ciudadano, después de verificar ese tipo de actos, tiene que exigirle a las personas a las que ellos les dan el poder, es decir, a sus diputados, a sus presidentes, a sus alcaldes, para que tomen conciencia y no actúen de esta manera. No hay ningún prejuzgamiento, lo hemos dicho en el bloque anterior. A mi criterio debe darse la información, la generación de estos informes técnicos eminentemente que realiza la sección de probidad, tienen que ser del conocimiento del ciudadano para poder tomar mejores decisiones de futuro o cara a las elecciones, por ejemplo. Si tú vas a ver a un alcalde competir que tiene un señalamiento de enriquecimiento ilícito y que no ha podido desvirtuarlo en la fase administrativa, debería de pasar a la fase de juicio civil y allá desvirtuar, y si sale bien librado, pues de igual manera publicar lo que él ha salido bien librado. Eso le da todavía más legitimidad en el trabajo que está realizando. Creo yo que aquí se ha hablado mucho del tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Si seguimos dando ese tipo de muestras institucionales de retroceso a la ley de acceso a la información, a la ley de probidad, incluso a la misma ley de ética gubernamental, se está todavía exacerbando más los ánimos para que la ciudadanía siga exigiendo más una comisión de este tipo, porque no va a tener confianza en las instituciones, no va a tener confianza en probidad y mucho menos no va a tener confianza en Corte Plena o en Sala de lo Constitucional. Entonces que por ahí hay que hacer ese análisis también, porque puede hacer que los magistrados en este momento estén pensando de otra manera, pero no saben que se están llevando a encuentros 6, 7 millones de personas que quieren más acceso a la información o que quieren más transparencia en la gestión. A propósito, y aunque poco se conoce sobre el modelo o la estructura que tendría una CICIES, una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción, ¿cuál debería ser el rol o papel que juegue la Corte Suprema de Justicia con una comisión como tal, Jessica? Bueno, a mi criterio, tanto la Corte Suprema de Justicia como las demás instituciones o los demás órganos del Estado deberían estar facilitando la instalación de una comisión de este tipo. Desde la Corte Suprema de Justicia directamente hasta el momento no hemos conocido si ha habido acercamientos. Recientemente sí sabemos que al menos lo han platicado o conversado con el fiscal general, lo cual es sumamente importante. Pero al principio dijo que no tenía al final no, al principio no sabía nada, hace pocos días en realidad comenzó a decir sí, ya estamos conversando, estamos viendo qué se puede hacer, pero es importante garantizar un trabajo coordinado, porque eso es lo que ha permitido el éxito hasta cierto punto, tanto en Guatemala, que ha sido más visible hasta el momento con la CICIG, y también en Honduras con la labor de la MASI, aunque es un poco diferente. Pero sin lugar a dudas, además del trabajo que debe haber coordinado entre los diferentes órganos e instituciones del Estado, también es importante garantizar el apoyo que se va a brindar a nivel internacional. Creo yo que ese es un punto clave para la independencia de una instancia como una CICIES que se está planteando, y que en realidad es lo que también puede incorporar mayor confianza desde la ciudadanía para saber que se trata de un organismo independiente y que no va a estar supeditado a decisiones ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino que hay un ojo fuera o un ojo externo que lo está viendo. Entonces, por eso vemos muy bien
que se hayan hecho públicos. No sabemos cuándo comenzaron estas conversas, pero al menos para todos, la semana pasada supimos de este acercamiento con la OEA, hace unos días también de la carta que se ha enviado a la ONU. Ese es el camino a seguir. Estamos expectantes de qué es lo que se anuncia este día. Pues no creo que sea posible decir, bueno, aquí está la CICIES y ya comenzamos a trabajar, porque es un proceso. Tal vez lo que podemos ver en los próximos días o ahora, que es el anuncio, es establecer... Guatemala también está la exacto, sí. ¿No? Y también estar plenamente conscientes que el trabajo en sí no es que, bueno, ahora comienzo a investigar y ya en un mes tengo los primeros resultados. En Guatemala se puede ver claramente cómo para lograr tener los primeros resultados que fueron como más visibles y fuertes o de impacto, se tuvo primero un trabajo también de reformas legales, por ejemplo, para fortalecer las leyes que ya había en el país, de preparación de la gente, tanto en la Fiscalía como el equipo externo que llegó a integrar. Idealmente debe pasar por la Asamblea. Para nosotros como Funde es algo que no podríamos estar pensando si no se pasa por la Asamblea. ¿Que se puede hacer de otras maneras? Definitivamente se puede hacer de otras formas, pero no estaríamos hablando de una figura similar a la CICIG en Guatemala, sino que ya tendríamos que ver cuáles son las características propias que adquiere si no pasara por la Asamblea o si se incorporan otros componentes que no hemos visto en las experiencias que han tenido los países vecinos. Jaime, ¿qué elementos debería tener una CICIES y cómo se debe garantizar la independencia, que la podríamos nosotros comenzar a ver? Depende de cómo se escojan, qué tipo de casos se escojan y cómo se haga la investigación de estos casos. Es decir, ¿quién va a decidir a quiénes investigar? Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, hablar de las CICIES, yo casi nunca lo he hecho porque no conozco mucha información al respecto. Es bastante complejo. Por supuesto, se debe dar a esta instancia internacional la independencia necesaria como para hacer investigaciones y que éstas no puedan ser cooptadas por intereses político-partidarios. Creo que la labor que se tiene que hacer es muy técnica. Jessica lo ha apuntado recién, las instituciones requieren también recursos para hacer investigaciones. Y el caso del cual esta mañana nos ha convocado a hablar de la sección de probidad es un ejemplo claro. ¿Cuánto presupuesto le dedica el órgano judicial a la sección de probidad? ¿Cuántas personas laboran en la sección de probidad? En la medida que tú sepas cuántos recursos utilizan o tienen, tú te puedes dar cuenta del interés que tienen en la agenda política. Lo dicho aplica también para el resto de instituciones. Creo que la CICIES, en caso de implementarse, debe hacerse de una manera progresiva. Celebro el anuncio del señor presidente que se pueda instalar lo más pronto posible. Creo que todo su equipo jurídico de la presidencia sabe que este tipo de instancias internacionales tienen que manejarse con esa solvencia e independencia, y sobre todo en coordinación con otros actores como el órgano judicial, por supuesto la Fiscalía General de la República, pero también otras instituciones. Acá en el país, lamentablemente, lo que ha existido por mucho tiempo atrás es una descoordinación de muchas instituciones. Creo que a diferencia de Guatemala y de Guatemala y Honduras, El Salvador sí tiene una institucionalidad. Me parece que el problema de nuestro país y condiciones políticas distintas, pero hablando de la institucionalidad, que me parece tenemos mejor o más aquí en El Salvador que en nuestros países vecinos, me parece que el talón de Aquiles está en la selección de los funcionarios que están al frente de las instituciones. Si tú quieres ser transparente, no puedes serlo a media tinta. Y la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, si quiere ser transparente, no puede ser transparente por un lado y no transparente por el otro. Y por eso es importante además el acompañamiento de organizaciones sociales. No puedo concebir un esquema de CICIES que no involucre el aspecto de la participación ciudadana. Interesante. Hacemos pausa, pero regresamos enseguida con más. No nos cambie.
Regresamos en esta entrevista esta mañana de viernes conversando sobre transparencia y acceso a la información pública a la luz de varios casos recientes. Nos acompaña en el estudio Jessica Estrada de Funde, también Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Oscar Campos del ISD. Antes de ir a la pausa, yo les preguntaba acerca, aunque no tenemos mayores elementos, pero sí su valoración sobre el funcionamiento de una CICIES, de una Comisión contra la Impunidad y Corrupción. El gobierno ha dicho recientemente que ha pedido el apoyo hace una semana más o menos de la OEA, y hace 2 días envió una carta a la ONU para también recibir apoyo acerca de esta comisión. Pregunto, Oscar, ¿se puede tener el apoyo o el soporte de 2 instituciones internacionales en una CICIES, tanto la OEA como la ONU, o debe ser con una instancia nada más? No, yo creo que sí se puede, sí se puede. Recordemos que por lo menos en Honduras, OEA ha apoyado a la MACI en una manera no tan igual que como se apoyó ONU en Guatemala con CICIG. Ambas, a pesar de que son convenios internacionales que llevan la misma, digamos, el mismo fin, el fortalecimiento de la institucionalidad y la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero tienen roles diferentes. Yo creo que si traes lo bueno que puede brindarte OEA y lo bueno que te pueda dar ONU, puedes establecer en el país una alianza, tal vez no un mismo convenio, ya lo decíamos fuera del aire, pero sí tal vez 2 tipos de convenio, uno para preparación. Tú ves OEA y todos sus procesos formativos, tanto a sociedad civil como de fortalecimiento institucional. Podrías aprovechar esa experiencia que tiene OEA a través de todas sus escuelas. Recordemos que OEA tiene el seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción del MESICIC, que también es una parte importante que no olvidar. Y podría estar del lado del fortalecimiento de las instituciones. Y por el lado de la ONU podrías tener tú el lado de la investigación y la prevención de la corrupción. Es decir, investigar los casos es a través de ONU con el apoyo de Fiscalía y Corte Suprema de Justicia. Y fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la participación ciudadana, los observatorios que pudiesen haber de ciudadanos a la labor de las CICIES, apoyados por OEA. Entonces yo creo que se puede hacer una mezcla bastante interesante. Ojalá que Presidencia lo esté viendo de esa manera. Que no olviden que por lo menos la gente está pidiendo investigación de delitos de corrupción ya cometidos, prevención de nuevos delitos de corrupción, el recuperamiento de los dineros sustraídos, porque al final de nada va a servir que investiguen o que traten de meter preso a una persona corrupta si no recuperan ese dinero, porque al final ese es el daño real que le cometen o que se sufre en la población. Y luego que esta comisión no va a ser perenne, esta comisión tiene un límite, un tiempo específico, un plazo determinado. Cuando ellos se retiren, como sucedió en Guatemala hoy después de 12 años, que la institucionalidad quede fuerte, que hayan mejores juzgados, que hayan mejores jueces, que hayan mejores unidades fiscales. Si se mira desde esta lógica, esperemos el lanzamiento que hace o que vaya a hacer el presidente en estos días. Este fin de semana se cumplen los 100 días y ojalá que veamos una posibilidad de comisión internacional así. Ahora bien, también hablábamos si es necesario pasar por asamblea o no. Creo yo que sí es necesario pasar por asamblea, pero eso no limita tampoco a que se puedan llevar a cabo otro tipo de alianzas con la Fiscalía, con la Corte Suprema de Justicia, que vayan encaminadas a que si la asamblea no quiere entrarle a ese tema, pueda también seguir caminando una posible comisión. ¿Qué tan fuerte sería una comisión contra la impunidad si no pasa por la Asamblea Legislativa, Jessica? Bueno, creo que aquí los amigos abogados nuevamente me pueden orientar un poco más sobre la parte de los límites legales que esto tendría, pero por ejemplo, si fuese un convenio con la Fiscalía, creo que se puede garantizar lo que para mí viene siendo lo más importante de una comisión de este tipo, fortalecer la investigación y persecución de la corrupción, digamos. Pero si no pasara por la Asamblea Legislativa, no estamos hablando de una ley de la República, que son los convenios internacionales que se firman vía Asamblea Legislativa, y por tanto el alcance se reduce. ¿Qué tanto es lo que tenemos que ver? Porque depende de qué figura se adopte si no pasa por la Asamblea. Porque este es como un escenario, que podamos tener 1 o 2 acuerdos, ya sea uno con ONU y otro con OEA, para poder instalar una comisión de este tipo en el país y que ambos sean revisados y aprobados en la Asamblea Legislativa. El respaldo sería mucho mayor también para instalar una comisión de este tipo y esperaríamos que la colaboración que pueda haber desde los partidos y qué sé yo, todas las instituciones, también podría ir como más orientada a ampliarse. Sin embargo, si se habla, por ejemplo, lo mencionaba Oscar, de hacer un acuerdo con la Fiscalía y se respeta
comenzando por la Constitución y todo lo demás establecido en las leyes, yo creo que también podría haber un buen impacto. Sin embargo, ya no es una figura similar a la que ha habido ni en Guatemala ni en Honduras. Sería algo distinto, entonces, algo distinto. Una instancia completamente diferente. Sí. Pero ¿qué facultad tendría o qué vinculación tendría con ahí tienen que definir los alcances, los límites con la Fiscalía, entre el Ejecutivo, la Fiscalía y el organismo internacional que esté apoyando, porque incluso se ha escuchado que puede tratarse de un convenio solo con el Ejecutivo, y ahí creo que sí ya se debilita completamente la figura y no estamos hablando ni por cerca de una comisión internacional como la que hemos visto en Guatemala o en Honduras. Entonces, por eso es importante abrir la discusión, por eso es importante conocer qué es lo que se está pensando, porque hasta el momento se habla mucho de CICIG, pero no sabíamos, bueno, hasta hace pocos días que ya se habían comenzado las pláticas con ONU, con OEA, pero no sabemos qué es lo que va a apoyar cada uno. Se tienen algunos argumentos como para poder decir, bueno, la parte de OEA en la figura de Masi en Honduras ha sido muy importante en cuanto a el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, el incorporar mayor rendición de cuentas, y eso es lo que se quiere recoger en la experiencia salvadoreña. Y por su parte, en el caso de CICIG, ha sido más exitoso en la investigación, en el acompañamiento que han realizado a la Fiscalía, y por eso pensar en la figura de querellante adhesivo de parte de esta comisión, de verdad que vendría a fortalecer el trabajo que ya se está haciendo, y de eso se trata, de fortalecer, no de sustituir ni por cerca las instituciones, sino fortalecer lo que ya tenemos. Y recordemos que se trata de comisiones temporales, no sabemos tampoco cuánto es el tiempo que están considerando ahorita, pero sabemos que 2 años es un tiempo muy corto para pensar que van a hacer cambios como los que han logrado los otros 2 países del Triángulo Norte, y ojalá a partir del anuncio que se haga este día también se pueda abrir la discusión para ir conociendo más elementos que nos permitan valorar mejor a qué se le está apuntando. Eso sobre todo, tener mayor información para poder hacer un análisis, digamos, pertinente de esto. Volviendo al tema de acceso a la información pública, Jaime, me gustaría que nos hicieras una valoración o un análisis sobre el comportamiento que han tenido las reservas de información pública en los últimos años, de acuerdo a la ley, y esa diferencia o disparidad que existe entre las instituciones y también los gobiernos locales, las alcaldías, en cuanto a brindar información a los ciudadanos. En los más de 6 años que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, se fue recopilando los índices de información reservada de todas las instituciones. Hubo un momento allá por el año 2015 que en aquel entonces el ex secretario de Transparencia tomó la decisión de revisar las reservas de información que tenían las entidades del Ejecutivo, y se logró sensiblemente reducir el número de casos de reserva de información pública. Siempre se ha dicho que la administración pública central, es decir, el Ejecutivo, en comparación a las alcaldías, son 2 mundos totalmente distintos en materia de acceso a la información pública. A nivel de transparencia municipal todavía se tienen, pese a los más de 8 años de vigencia de la ley, muchas deudas y muchos retos. Hay información pública que muchas alcaldías municipales no brindan, por ejemplo, actas de los consejos municipales, que debería ser información pública por excelencia, sin embargo no es así en muchas dependencias municipales. Puedo decir que ha habido avances importantes en cuanto a que las instituciones públicas se están pensando un poco mejor cómo reservar una información. Y con esto quiero decir de que una reserva tiene que estar debidamente justificada. No es simplemente porque a mí como funcionario se me ocurrió voy a reservar una información. Ahora las están justificando. Claro, tiene que pasar por el tamiz del Instituto de Acceso a la Información Pública cuando llegue el caso al instituto. Y por ahí siempre se ha criticado este sistema de la ley de acceso de nuestro país, que no necesariamente debería el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando conoce de un caso, tener la oportunidad de desclasificar, sino que incluso, como se hace en otros países, pueda tener una función supervisora de la información pública que reservan las instituciones. Es decir, no necesariamente hasta que se lo deniegan a un ciudadano, el instituto pueda desclasificar la información. Entonces, Jessica lo decía, ya nuestra ley de acceso a la información pública cumplió 8 años.
En un primer momento fue citada como una de las mejores leyes a nivel del mundo en la materia. No ha habido mayores avances porque no ha habido una tan sola reforma. Siempre se ha especulado en el mundo de acceso a la información que cualquier tipo de reforma que se pudiese hacer a la ley pudiese ir en contra. ¿No se necesitan entonces reformas o modificaciones? Sí se necesitan reformas y de hecho la OEA, por cierto, está trabajando y para el mes de octubre va a presentar una propuesta de ley modelo de acceso a la información pública 2.0. Se han reunido las diferentes autoridades en materia de acceso a nivel de Iberoamérica y van a plantear una propuesta de ley modelo de acceso a la información pública. Creo que El Salvador debería ir en esos pasos, ¿sí? En modificar, ampliar, por ejemplo, el número de sujetos obligados, universidades, sindicatos, partidos políticos. Son los avances que se tienen en la región. Y creo que es muy importante, a propósito de que se está hablando mucho de las ICIES, no se puede hablar de combate a la corrupción si antes no tenemos el componente de transparencia. Si no tenemos el componente de transparencia antes de corrupción o el combate a la corrupción, creo que estamos hablando de una institucionalidad todavía en el país muy débil. Perfecto, hacemos la última pausa, regresamos ya con el último bloque de esa entrevista, no nos cambie. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 50 minutos, hablando de transparencia y acceso a la información pública. Vamos a regresar al caso con el que iniciamos, y es que recientemente se conoció que el Instituto de Acceso a la Información Pública decidió iniciar este proceso administrativo sancionatorio en contra de 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por negar o reservar información pública de probidad del año 2018. En ese sentido, me gustaría que viéramos 2 declaraciones de Jaime López de Funde y también de Javier Argueta, exdirector legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Adelante. Eso no es correcto, porque es lo que le pasa a la Fiscalía General de la República cuando ésta ya casi tiene los casos por prescribir y presenta los requerimientos y los presenta mal. La discusión es por qué los casos ¿por qué prescriben? ¿Por qué no se investigan y se procesan ágilmente? Generalmente lo que uno encuentra no son argumentaciones de fondo del asunto, sino que encuentra argumentaciones de forma. Y estas argumentaciones de forma lo que van es dilatando el proceso. Oscar, tus valoraciones sobre estas declaraciones, y agrego una pregunta. Si sobre este caso que estamos viendo de reservar información que es pública, de acuerdo a lo que ustedes han explicado, ¿sentaría un precedente o qué implicaría esto para que otras instituciones que también están obligadas a entregar información no lo hagan? Bueno, es peligroso de verdad que se vaya a sentar un precedente. Lo hablábamos en los primeros compases de esta entrevista. Una resolución de sala constitucional ante un amparo estableció incluso algunas causales que no estaban dentro de la ley para reservar información. Se hablaba que si la información había sido generada en un tiempo anterior al que estaba el titular de la institución, no era obligación del titular nuevo entregarla, sino que era obligación del titular anterior, una situación completamente risible. Se hablaba que si había mucha carga laboral, igual se podía declarar que no se iba a entregar la información por la carga de trabajo. Entonces, estas cosas al final, por suerte, en la práctica, con la labor que hizo el instituto en ese momento, se pudo contener y fueron muy pocos los oficiales de información que aplicaron esos argumentos que la Sala de lo Constitucional había dado. ¿Qué va a pasar ahora? Puede suceder exactamente lo mismo. Ya decía Jaime, estamos retrocediendo a un ciclo que ya lo hemos visto anteriormente y que puede generarle a otras instancias, a otros entes obligados, argumentos no válidos, a mi criterio no válidos, para empezar a negar información. Las alcaldías, lo decían ustedes en el bloque anterior, las alcaldías son de los entes obligados que menos cumplimiento de acceso a la información tienen o menos cumplimiento de la ley. Y si todavía aparte de eso le das este tipo de argumentos legales para que también puedan aplicarlos desde sus resoluciones en la
en la municipalidad, vamos a tener al final un montón de reserva de información o vamos a tener un montón de obstáculos para que la ley de acceso a la información funcione. Creo yo que aquí, y lo que dice muy bien Jaime y lo que dice también Javier, es que hay que valorar precisamente que no deben de basarse, digamos, este tipo de resoluciones o el acceso a la información en argumentos o leyes jurídicos. Tiene que sobreponerse sobre todo el principio de máxima publicidad, recordar que es un derecho democrático de la ciudadanía el derecho de acceso a la información y que sin transparencia en la gestión pública ningún funcionario estaría actuando apegado a la Constitución. Creo que por ahí tenemos que también hacer ese hincapié y empoderar al ciudadano para que vaya a hacer uso de su derecho de acceso a la información y evitar ese tipo de actos. Tengo un minuto cada uno para sus conclusiones, Jessica. Bueno, en términos generales, destacar esto, lo último que decía Oscar, de si queremos garantizar un combate efectivo a la corrupción, uno de los elementos fundamentales es la transparencia. La transparencia, la rendición de cuentas son herramientas que nos permiten a nosotros, desde el lado ciudadano, enterarnos de qué están dispuestos a hacer los funcionarios y esperamos que con esto de las declaraciones patrimoniales podamos seguir avanzando y no retroceder, que es lo que hemos estado insistiendo a lo largo de la conversación. Ahorita tenemos una oportunidad, bueno, la sala tendrá una oportunidad de demostrar los pasos que quiere dar hacia adelante o de convertirse en alguien que va a estar obstaculizando y que será un mal modelo para otras instituciones. Entonces eso justamente creo que es lo que está en juego y del lado de los ciudadanos también es como una invitación a seguir insistiendo. Muchas veces lo primero que hacen, incluso en las mismas alcaldías, es si llegamos a pedir información y nos dicen, no, mire, pero si la quiere, vaya al instituto. Y es como, ay, no, ¿y para qué me voy a ir al instituto? O sea, es un derecho y tenemos que aprender a ejercer estos derechos ciudadanos que contribuyen a construir un país más transparente, a ir combatiendo la corrupción. Jaime, rápidamente, ¿con qué cerras este análisis? La transparencia es el paso previo al combate a la corrupción. Sos transparente o no sos transparente, no hay medias tintas y la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala de lo Constitucional, tiene una oportunidad de oro que espero no la desaproveche. Perfecto, con eso cerramos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y los espero el próximo lunes. Se quedan con su programa de Mujer a Mujer. Fuerte abrazo. Buenos días.